Vale, pues muy buenas tardes a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. En primer lugar, deciros que aceptamos y recogemos el guante del presidente porque entendemos que hace falta en este momento y en esta situación el contar con un gran pacto por Andalucía, y nosotros entendemos además que este pacto por Andalucía debe ser, o de alguna forma, debe pivotar en el empleo. Debe ser un gran pacto andaluz por el empleo. Nosotros entendemos que en estos momentos en los que se habla de modelo de Estado y hay cuestiones que pueden interferir en la situación del modelo autonómico, si hay alguien que tiene un hecho diferencial claro, contundente, y que además por el que hay que buscar el consenso para trabajar, es el pueblo andaluz, y tiene el triste hecho diferencial de tener el récord de paro de España y de la Unión Europea. Con esta base estamos dispuestos a participar en las mesas de trabajo y en el desarrollo de lo que será el Pacto por Andalucía, teniendo en cuenta que todos los puntos o la mayoría de los puntos deben de tratar o deben de abordar en mejorar la capacidad de empleo del pueblo andaluz. Para nosotros es importante el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y el desarrollo. Y cuando hablo del cumplimiento, hablo de una cuestión muy importante y que va en él mismo, concretamente la adicional cuarta, y que todos los partidos refrendaron. Y es, en este caso, la financiación en cuanto a Andalucía por el peso poblacional andaluz en el resto del Estado. Si llegamos a hablar de una deuda histórica de Andalucía, con lo que fue el primer Estatuto de Autonomía, de 1.200 millones de euros, ahora hablamos de que desde el 2007, que está en vigor la reforma del Estatuto, pues son más de 2.000 millones de euros que tiene de deuda el Estado con Andalucía. 1.500 millones de euros de la etapa de Zapatero y que fue reconocida por el Gobierno del Estado, y más de 670 millones de euros de los dos ejercicios presupuestarios del Partido Popular en el Gobierno del Estado. Otra cuestión que nos preocupa y que entendemos que también es importante para lo que va a ser el empleo es la relación o cómo va a estar Andalucía en los próximos 6 años en Europa. Y lo digo porque los próximos 6 años van a ser los últimos años en los que vamos a poder contar con inversión y con fondos europeos. Es importante cómo va a quedar la PAC, cómo va a quedar un documento y una estrategia marco europea que va de alguna manera a ser muy significativa para un sector productivo importante para Andalucía, como es el agrícola, y ahí queremos que haya la mayor unidad de todos los partidos políticos en Andalucía para, pues, con contundencia defender que Andalucía pueda cerrar de alguna forma, utilizando los recursos económicos de los que he hablado, la financiación por parte del Estado y los últimos coletazos de los fondos europeos, para poder vertebrar Andalucía y hacer de Andalucía una tierra más productiva y donde haya más opciones de empleo. Y para eso es importante, en la vertebración, el ser más competitivo. Y más competitivo es terminar de una vez por todas, y por eso hablo de las inversiones, con la autovía del Mediterráneo, que el único punto de toda la autovía está en la costa tropical, que está empantanado. Hablo de la autovía del Olivar, que también está con tramos que no están terminados y que tampoco ni siquiera se han iniciado. Concluir el eje ferroviario y que haga más competitivo y productivo el puerto de Algeciras, e inversiones en los entornos industriales que puedan generar el mantener los puestos de trabajo e incluso, pues como digo, el poder fomentar que haya más, ¿no? Es importante el contar con un plan de empleo en Andalucía. No es lógico que Andalucía, que tiene la mayor tasa de desempleo del Estado, no cuente con un plan de empleo y sí cuenten con ello Canarias o Extremadura. Y importantísimo el poder contar, en este caso, con el mismo para favorecer que nuestros jóvenes, que tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea, triplicamos prácticamente la media de desempleo juvenil en el territorio de la UE, pues que puedan contar con opciones. No dejamos, aunque decimos que este pacto debe de abordar sobre todo y sustanciarse en la creación de empleo, lo social. Entendemos que Andalucía debe de apostar por el mantenimiento del estado del bienestar, el mantenimiento de una sanidad pública de calidad, una educación
donde evidentemente se garantice el poder contar con una educación de calidad y también el derecho a la vivienda. Y aquí sí quiero puntualizar, y en este caso añadir, que el modelo que supone el Plan Andaluz de Vivienda, el último entendemos que no ha sido satisfactorio y que debe de corregirse los errores, debe de evitar que se produzcan o que haya viviendas públicas vacías, que es algo que se puede contemplar en el Plan Andaluz de Vivienda que está ahora mismo en borrador. La dependencia, algo también importante en el estado de bienestar, y la coordinación, en este caso, con los ayuntamientos, que son las que la desarrollan. Y en el último apartado, y para mí y para el Partido Andalucista importante, es una Andalucía más participativa. Es algo que hemos compartido en la reunión con el presidente. Hay en la actualidad un peligroso desapego de la ciudadanía a la política, a los políticos y a los partidos. Entendemos que con mayor participación, con más transparencia y con una modificación, una reforma de la ley electoral, incluso también favoreciendo la participación de los ciudadanos en la gestión y en la vida diaria y activa de la política, podemos hacer que esto sea o tome otro rumbo y sea diferente a la situación actual. Pero evidentemente tenemos que abordar porque el documento del Pacto por Andalucía no quede en un documento de partidos o de entidades y asociaciones, sino que también los ciudadanos puedan, de alguna forma, volver a encontrarse con la vida política y con la gestión. Si tienen ustedes alguna pregunta o alguna cuestión. Preguntarle de qué manera van a participar en las futuras reuniones, digamos, más técnicas ya por sectores. ¿Tienen algún calendario? ¿Le ha planteado el presidente algún calendario de reuniones? Pues la idea es tener una mesa matriz, por así decirlo, y de ahí pues hay distintas mesas sectoriales, una mesa pues de empleo, una mesa que trate el mundo rural, hay distintas opciones a la hora de poder participar porque el documento que plantea, en este caso el presidente, contempla pues distintos escenarios y en el que podamos trabajar de manera sectorial y luego concurrir a la mesa matriz, por así decirlo. Desde fuera del Parlamento andaluz, ¿ustedes piensan que es posible, digamos, por su fuerza o su representación municipal, que es posible ese acuerdo o lo ven, digamos, que la pelea política partidista entre el gobierno, las fuerzas de gobierno y las fuerzas de la oposición va a ser? Lo he dicho en la última parte de mi exposición. Estamos en un momento delicado y yo creo que aquí los políticos, los partidos políticos, tenemos que dejar cosas en el camino y tenemos que buscar escenarios para entendernos. Porque si seguimos en la misma diatriba, si seguimos en el mismo, ese pim pam pum en el que de una forma estamos, creo que ni vamos a conseguir el objetivo de poder tener un pacto, un acuerdo, un lugar de entendimiento y sobre todo lo que he dicho que es más peligroso, los ciudadanos van a seguir desconfiando de la clase política y de la situación actual tal como está marcada. Yo creo que es importante por eso, es algo en lo que nosotros entendemos que es posible y es factible que las cuatro fuerzas políticas y el resto de entidades y colectivos sociales podamos entendernos y podamos llegar pues, a un documento en el que todos dejemos cosas atrás, pero en el que todos, de alguna manera, estemos de acuerdo. ¿Cuál va a ser la flexibilidad que va a tener el Partido Andalucista y qué líneas rojas se va a marcar? Nosotros, es algo para nosotros muy importante el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y cuando hablo del Estatuto, y sobre todo de algo primordial, es lo que he comentado antes, la financiación y lo que el Estado debe de comprometerse en cuanto a las inversiones mínimas que Andalucía necesita. Si Andalucía tiene casi el doble de paro del Estado y el triple de paro de la Unión Europea, no podemos tener la misma receta o la misma medida que el resto de comunidades que componen el Estado español. Nuestro hecho diferencial, nuestro triste hecho diferencial, que es el tener el mayor número de desempleados de España y de Europa, tiene que hacer que el Estado y también Europa tenga medidas contundentes y diferentes para Andalucía y con Andalucía. ¿Es decir eso que sin un cambio en la financiación autonómica el PEA no estaría en el pacto?
Bueno, la financiación autonómica es que no hay que cambiarla, es que está marcada en el Estatuto de Autonomía, lo que hay que cumplirla en este caso. ¿Vale? Pues muchas gracias.